Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. El martes pasado hablamos sobre el efecto Pigmalión, que es el peso que tienen las expectativas ajenas en nosotros, en nuestro rendimiento, en nuestro autoconcepto. Y una de las consecuencias que pueden acarrear el que un padre o una madre tenga depositado todos sus sueños y sus aspiraciones en uno de sus hijos, puede ser eso que algunos llaman el efecto o el síndrome del hijo trofeo. Y fíjate, Carmen, aunque la mayoría de los padres niegan en público, delante de sus hijos y delante de quien sea, que puedan tener una inclinación hacia uno de sus hijos, hay algunas investigaciones muy solventes, como la que se publicó en el 2005 en el Journal of Family Psychology, que examinó 384 familias en las que los hermanos nacieron con más o menos 4 años de diferencia unos de otros, y las conclusiones fueron las siguientes. El 74% de las madres y el 70% de los padres mostraron un trato preferencial hacia uno de los hijos. Hasta aquí, Carmen, estamos hablando de algo que yo pienso que todos deberíamos dar como natural, porque en ocasiones hay un hijo en particular en el que el padre se proyecta, o casi siempre suele ser el hijo del sexo contrario en el que a lo mejor no se proyecta. Una de las cosas que ocurre, ¿no?, cuando nace un hijo, es que todo el mundo da socialmente por hecho que la madre lo va a adorar, y viceversa cuando nace la primogénita para un padre. Y eso lo vemos muchísimo, muy frecuentemente. Eso es un fenómeno natural, nadie debe de sentirse culpable. Yo, como la tercera, entendí que no tenía nada que ver con que te quieran más o te quieran menos, sino que hay compatibilidades, temas y complicidades que se pueden dar entre un progenitor y un hijo, ¿no? Pero eso uno lo entiende cuando ya es grande. El problema está cuando esa imparcialidad es desmesurada y permanente. Ese es el punto. Y siempre hablamos aquí en el diván que todo a una dosis moderada es estupendo, es nada más que un adjetivo sin connotaciones patológicas. Cuando las cosas se van de las manos y tocan un extremo, entonces nos vemos en una situación que puede tener repercusiones muy negativas, no solamente para ese hijo o esa hija elegida, sino para los otros si hay más. Si hay más hijos, hay también consecuencias, ¿no? Cuando vemos que hay un hijo elegido que es ensalzado, moldeado y dirigido, en el que se deposita uno de los padres o los dos, todos los sueños, todos los elogios, todas las atenciones, y casi siempre ese hijo o esa hija ha empezado a sobresalir o en un deporte o en alguna habilidad en particular, o es muy inteligente o tiene un talento musical. Tú ves que hay padres que incluso pueden dejar sus trabajos, sus vidas, y dedicarse exclusivamente a engordar a ese vástago, alimentarlo con todos sus elogios y su fuerza. Y bueno, ahí empiezan entonces a presentarse los problemas, porque ese hijo pasa a ser, o esa hija, el único, a veces, suministro emocional cotidiano. Un modo de cumplir deseos frustrados y metas no cumplidas que ese padre o esa madre ha tenido en el pasado, y solamente se vincula con ese hijo o esa hija cuando le da un motivo para sentirse satisfecho. Fíjate cómo entonces hay ahí una condición que el niño o la niña va a empezar a percibir muy pronto, de que tú te tienes que ganar. El cariño se gana a base de mucho esfuerzo, a base de obedecer unas expectativas ajenas. Y eso, llegado a la edad adulta, Carmen, qué difícil resulta mantener el éxito, qué difícil el no tener ningún tropiezo, ¿no? Es una persona que no va a admitir ningún tipo de frustración, y que la vida no siempre es un camino de rosas, ¿no? Muchos psicólogos han estado rompiendo la cabeza y publicando y escribiendo libros para intentar que estas cosas no pasen. Hay un libro en particular
que escribe la doctora Amy Morin, que se llama 13 cosas que los padres mentalmente fuertes no hacen, y que se refiere a cómo cuidarte de no transmitirle, de no restringir la libertad en la conformación de la identidad de cada hijo, y cómo mantener un cierto equilibrio cuando hay hijos que no, con los que tú no tienes la misma sintonía, la misma simpatía, cómo hay que irse distribuyendo y ese amor y dedicando un tiempo a cada uno de ellos. Vuelve y resurge, Carmen, este fenómeno que ya es casi un estribillo del narcisismo, porque es un estribillo de nuestro tiempo, que es el tema del narcisismo. Y es verdad que numerosos expertos en psicología de todo el mundo dicen que ya casi nadie se libra de tener algún componente narcisista. Sin embargo, cuando llegamos también a extralimitarnos en ese rasgo de personalidad, aquellos que creen que genuinamente son únicos, que tienen derecho a un tratamiento especial, que tienen una necesidad irrefrenable de admiración y validación a cualquier precio, que están esperando, por lo tanto, ser tratados de un modo diferente, y que todo eso ocasiona una enorme dificultad, cuando no una imposibilidad de empatizar con los demás. Entonces estamos hablando ya de que se ha atendido un trastorno de personalidad que puede ser leve, grave o moderado, pero que va a repercutir también en las relaciones familiares. Es verdad que no hay muchos estudios, y Campbell, que es un autor que ha escrito más de 100 artículos científicos y 3 libros sobre esa epidemia del narcisismo, reconoce que rara vez, y cito, estudiamos el narcisismo de los padres y luego predecimos lo que les pasará a los niños. Sabemos muy poco sobre eso, pero lo poco que se sabe, Carmen, es que detrás de este fenómeno del hijo trofeo puede estarse escondiendo un padre narcisista. Y me viene a la cabeza un caso que te comenté cuando te planteé el tema, que es un caso muy paradigmático, históricamente muy importante para el mundo y para la sociedad norteamericana, que fue el caso de Joseph Patrick Kennedy, el patriarca de la familia del clan Kennedy, que fue un hombre nacido en Boston, de origen irlandés, inversor, empresario, que se proyectaba como un futuro presidente de los Estados Unidos cuando Franklin Delano Roosevelt lo nombra embajador en Reino Unido, y él llega por todo lo alto con su esposa y sus 9 vástagos a conquistar, ¿verdad?, el mundo diplomático europeo. Pero era el año 1938, Carmen, y en ese tiempo, cuando ya el Führer ya había invadido Checoslovaquia, había invadido diferentes lugares próximos a Alemania, y antes de que se declarara la Segunda Guerra Mundial, Joseph Kennedy erró en su predicción. Él era de los que propugnaba una reconciliación y una moderación y una negociación con Hitler, e insistió tanto en ello para evitar una guerra, que de repente ya en el año 39, cuando se declara la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra la declara porque se invade Polonia, Hitler invade Polonia, entonces ya aquel individuo que había encandilado los focos mediáticos de entonces en Londres, pues pasó a ser señalado y regresa con el rabito entre las piernas a Estados Unidos, y ahí, a partir de ahí, empieza a elucubrar un plan para, a través de uno de sus hijos, lograr su objetivo. Ese hijo fue su primogénito, Joseph Patrick, que durante mucho tiempo se creía que iba a ser el heredero, iba a ser por lo tanto el presidente, hasta que, compitiendo con su segundo hermano Jack, el famoso JFK, que había vuelto de las costas del Pacífico como un héroe de guerra, porque le habían reventado la lancha y había salvado a algunos de sus compañeros, esa ansia de obedecer el mandato del padre y lograr el triunfo absoluto lo hace meterse en una misión muy peligrosa como piloto, y ahí muere. Y bueno, es famosa, ¿no?, la maldición, la llamada maldición de la familia Kennedy, porque así también que atraviesa generaciones, además. Sí, pero sobre todo se asienta con mayor perturbación a partir de este narcisismo inocultable del patriarca Kennedy, de Joseph Kennedy, que además
a su hija Rosemary, que tenía un leve retraso mental que lo comprometía socialmente. La someten a una lobotomía en los años 30, cuando este método no estaba claro qué impacto producía, y el padre es el que da la orden de esta cirugía, y esta mujer se pasa toda la vida encerrada en instituciones. Era la vergüenza de la familia porque el retraso se le hace todavía mucho mayor. Y parece una niña de 5 años con unos problemas incluso hasta motores, ¿no? Entonces, claro, esa lucha se da luego en la edad adulta entre Bobby y Jack, que van perfilándose como diferentes a lo que el papá está esperando de ellos. Bueno, y al final Joseph Kennedy tiene que vivir el asesinato de sus 2 hijos y muere a los 81 años en el 1969, habiendo probablemente ya con el corazón roto, ¿no? Digamos que esa es una hipérbole de una historia en donde queda en evidencia hasta dónde nos puede llevar el querer proyectar todo en nuestros hijos, el querer condicionar como si tuviéramos una segunda oportunidad, como si fuéramos los propietarios exclusivos de un ser humano al que simplemente en este caso hemos criado, ¿no? Y hemos engendrado. Se han observado, para terminar esta primera parte, Carmen, consecuencias frecuentes en estos niños que son desde muy pequeños criados como trofeos, ¿no? Nos deben un trofeo, les deben un trofeo permanente, muchos trofeos a esos padres. Una de esas consecuencias podría ser el aislamiento social. Se ve que esos niños tienen a veces dificultades en las relaciones interpersonales, pero sobre todo en las relaciones con sus otros hermanos. Son niños que pueden desarrollar desde una edad muy temprana características dependientes que van a hacer que puedan llegar a ser víctimas de relaciones agresivas, porque ya vemos que la dependencia no es solamente el tú querer estar vinculado afectivamente a otra persona, sino el supeditar tus necesidades a las necesidades de otra persona, que ahí es entonces la presa perfecta para un narcisista. Ese distanciamiento familiar también se va a producir porque hay una relación más instrumental que afectiva con ese hijo, y ese hijo probablemente, si es un hijo sano, si mantiene algún rasgo de sanidad en la adolescencia, va a intentar liberarse de ese yugo, y a veces intentando liberarse de ese yugo puede caer en comportamientos autodestructivos, como podríamos citar probablemente a Ramfis Trujillo, que bueno, cogió del padre la peor parte, que fue la parte parrandera y mujeriega, y no cabe duda de que hay un enfermo mental en Ramfis, ¿no? También puede producirse esa sensación de éxito vacío, porque ese trabajo forzado no asegura el éxito, y una vez conseguida esta meta tampoco se puede asegurar que estos niños trofeos se mantengan ahí en el triunfo perfecto, en la cima permanentemente, y es justamente cuando todo llega a su fin que en lugar de sentirse liberados sucumben entonces ante todas las presiones vividas, y por ello mismo se les hace difícil resurgir, y entonces son los que pueden suicidarse, los que acaban alcohólicos, los que a lo mejor acaban siendo esos fracasos sonados en la familia, ¿no? También existe ese problema en los hermanos que no son los favoritos. Y hay veces que hay familias en donde la diferencia clama al cielo, Carmen, y cuando un niño se siente ignorado o menospreciado en comparación con sus hermanos, puede experimentar sentimientos de celo, naturalmente, pero también una baja autoestima, depresión, ansiedad, y podemos ver en ese niño que no llama la atención, que no es el elegido, podemos ver entonces un comportamiento agresivo, desafiante, desobediente, porque si no voy a llamarte la atención como bueno y como excelente, tengo que buscar mi espacio. Y voy a hacerlo entonces a las malas, y entonces ese segundo hijo que es ignorado pasa a ser el dolor de cabeza de la familia, y probablemente puede permanecer esa situación ya en la edad adulta, y entonces no ser solamente un pataleo y una malcriadeza, sino un muchacho que puede llevar a la familia por verdaderos dolores de cabeza, ¿no? Entonces fíjate cómo todo lo que se vuelve desmesurado acaba siendo nocivo en cualquiera de sus manifestaciones, y una de esas situaciones es que si del favoritismo, que es entendible
en el corazón de alguien o en la empatía de un padre. Pasamos la discriminación, a veces obscena, entre hijos y cogemos uno en particular para que cumpla nuestro sueño, podemos acabar en una tragedia y en un tollo, como fue el caso de la glamurosa familia Kennedy y aquel patriarca narcisista llamado Joseph Kennedy. Gracias por acompañarnos en el Diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.